Ya mira, en el problema 20 tenemos lo siguiente. Me piden calcular ese ángulo X, ¿no? Que a primera vista tú podrías pensar que es 90, ¿no? Ahí ten cuidado, nunca puedes asumir un ángulo si es que el problema no te lo dice, ¿ya? Ok. Si el problema no te dice nada, tú nunca asumas un ángulo. Te piden ese ángulo, te dicen, a ver, te dicen que el L1 y el L2 son mediatrices, ¿no? Sí. ¿Ya? Mm, Entonces, ¿qué era una mediatriz? ¿Te acuerdas que era una mediatriz? Claro, la que partía en dos el segmento, ¿no? Sí, pero de forma perpendicular, ¿ya? Acá tiene que ser 90, acá también tiene que ser 90. Acá nos ponen un ángulo alfa y acá nos ponen un ángulo θ, ¿no? Ujú. Ya. La mediatriz cae en el punto medio de un cierto lado, un cierto Ah, segmento, ahí es beta, en de el forma segundo. perpendicular. Acá es beta. Ujú. Y allá, en el primero es Tito, creo, sí. ¿Ya? ¿Ya? Ujú. Eso es lo que tenemos. Entonces, siempre lo más recomendable, cuando tú tengas una mediatriz, lo más recomendable es cerrar a los extremos de ese lado. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de triángulos vas a formar si es que yo cierro esto? Todo esto, ¿qué tipo de triángulo es? Si tú tienes que la altura coincide con la mediana, este es un triángulo isósceles. ¿Isósceles? Claro. Isósceles, ¿ya? Ahora también yo voy a trazar por este lado, pero lee tu problema. Hay un dato, léelo por favor. Ya, dice que AF es igual a BC y es igual a FD. AF, que está acá, que es este de acá, ¿no? Sí. Es igual al BC. Este es el BC, ¿no? Crea un equilátero, ¿no? Claro. Y este también es igual, te dicen. O sea, el AF, que es este, es igual al BC y a la vez es igual al FD, ¿no? Y crea, ajá, claro. Entonces, como yo te dije que si tú trazas esto, formas acá un isósceles, si trazas por el otro lado, como esta También. es altura y es mediana, también vas a formar otro isósceles, ¿no? Claro. Y el triángulo FBC, como tú dices, es un equilátero, ¿sí? Donde esto valdría 60, ¿no? Ujú. Y eso es Pero ya. también tengo que si esto es isósceles, esta altura es mediana, pero también es bisectriz. O sea que este de acá también es θ. Y esto de acá también sería beta. ¿Está bien? Ok. Tengo acá a θ y a beta. A ver, esperen un Ya. ratito. Ya. ¿Qué otro dato teníamos acá? A ver, Sí. Tito más beta es igual a 50. Ya está el problema, ¿no? Porque te dicen que el X es justamente θ más beta y más 60, ¿no? Como este es 50 más este es 60, ¿qué valor toma? 110. ¿Está bien? Claro. A ver, un ratito. Voy a tomar la screen. Luego va a pasar la idea, no te preocupes.
Ok, ok. Ya, el problema 19, a ver. ¿Qué figura es esa que está en el problema 19? ¿Cómo? Ah, ya. ¿Qué figura es? Es un... Espera, espera. ¿Puedes identificarla? No me acuerdo su nombre, pero sí sé las propiedades que cumple. Romboide, paralelogramo. ¿Una de esas? Creo... Ay, No, no le pongas nombres si el problema no te lo dice. Como te dije, no asumas. Esto de acá no es ninguna figura conocida, porque el problema no nos dice eso. ¿Ya? Fuerte eso. Muchas figuras van a aparecer, te puede parecer un cuadrado, un rombo, un rectángulo, pero si el problema no te lo dice, no lo asumas. En este caso, te dan estos datos, que el BC es igual al CQ. Entonces, ¿qué es Q, no? ¿O es D? es de Q. Entonces, este BC es igual, Isósceles. muy bien, quizás. Entonces, este ángulo también sería θ, ¿no? Claro. Como yo veo acá un 90, lo primero que yo voy a hacer es trazar mi altura en ese isósceles. Porque si yo trazo esta altura también tiene que caer en el punto medio, ¿no? Y entonces, Claro, como es isósceles. esta distancia, la distancia B vale 5 y BQ vale 8. O sea que cada uno de ellos sería 4, ¿no? 4 Ah, y 4. claro. Sí, sí. Vamos a hacer ahora la transformación de ángulos, pero para eso yo voy a volver a trazar una altura por acá. Voy a trazar cuenta por qué. Si yo trazo acá una altura, ojo, estas no son paralelas, no son paralelas, ¿ya? Pero es un cuadrilátero que tiene como lados opuestos a los 90 grados, ¿no? ¿Sí? Sí. Eso sí se cumple. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mira. eh, si yo le pongo un valor alfa acá, ¿cuánto es la suma de tita más alfa? 90. 90, ¿no? Como tita Claro. más alfa es 90, o sea, para completar los 90 acá, ¿cuánto me faltaría? ¿Cómo? Tita más alfa es 90, ¿verdad? Claro. Pero acá yo tengo 90. Como acá es alfa, ¿cuánto me falta acá? Ah, claro. 90 menos alfa. Pero 90 menos alfa Tita. es tita, ¿verdad? Ujú. Entonces, en este de acá yo tengo ya una bisectriz y hay una propiedad que dice lo siguiente. O si no, acá vamos a poner por caso, ¿ya? No usamos esa propiedad. Nosotros sabemos que acá es alfa y que acá es alfa, ¿no? Porque vamos a un triángulo rectángulos. Si es tita, alfa. Si es tita, alfa, ¿no? Claro. Sí, sí. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Cómo son esos dos? Son iguales. Congruentes. A Ujú. alfa se le pone 4. A este alfa también se le debe poner 4. 4. Entonces, en ese triángulo ABH, 3, 4, 5, ¿no? ¿Qué valor Ah, ok, tomaría el ok. tita? 37. No, Digo 53. 53. Muy bien. Sí, sí.
Problema 18. Ya. En el problema 18 te da un triángulo. Puedo borrar el primero, ¿no? Ah, sí. En el problema 18 tengo un triángulo ABC. ¿Qué tipo de triángulo es el triángulo ABC? A veces ninguno, nada. Sí, ¿cómo que ninguno? A ver, espera, tengo que completar primero. Los triángulos, no, los triángulos se clasifican por lados y por ángulos. Claro, pero, ¿Qué tipo de triángulo? Por eso te dije. pero no puedo asumir nada. O sea, Yo veo tres lados distintos. Entonces sería un triángulo escaleno, por ejemplo. ¿Entiendes? ujú, Ya. O sea, esa es una definición. Acuérdate, clasificación de triángulos también. Los triángulos se clasifican según sus lados o según sus ángulos. Si fuesen los ujú, tres ángulos distintos, acutángulo, ¿no? Pero para eso tendría que ser ángulos agudos. claro. Bien. BM es igual al MC. BM es igual al MC. ¿Qué más hay? Espérame un ratito, por favor. Ya, sí, sí. Ya está. Ya. Mira, acá me están pidiendo calcular el AF y me dan todos esos datos. ¿Ya? Este es el problema 18. Lo que yo voy a trazar acá, mira, este es como recomendación. Siempre que ves este tipo de problemas, si tú ves un punto medio, ¿ya? Haz que el otro también sea un punto medio o busca un punto medio. Cualquiera de las dos formas lo puedes hacer. Entonces, yo puedo hacer dos posibles trazos. Puedo trazar acá y decir que estas dos medidas son iguales, o también puedo trazar paralela al AB, ¿no? Y acá ubicar el otro punto medio. Ah, ¿Entiendes? claro. Sí, sí. Ujú. ¿Ya? Entonces, yo puedo tomar cualquiera de las dos formas. Yo voy a optar por la primera, trazar de acá, de B, vamos a ponerle a N, ¿ya? Esta es paralela al MF, ¿está bien? Y si son Ujú. paralelas, este ángulo cuánto vale? También 120, ¿no? 120. Sí, Y aunque no parece mucho, este ángulo de acá también sería 60. Y si este también vale 60, este otro también vale 60. 60, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo es Claro. este ABL? Equilátero. Es un equilátero. Y todos sus lados valdrían, 60. Ah, bueno, 8. todos sus lados valdrían 8. Y como yo he trazado que BN es paralela a MF, si este es punto medio, el de acá también tiene que ser punto medio, ¿sí o no? Si el FC vale 5, este de acá también va a valer 5, ¿verdad? 5. Ujú. Ya, y ya está. Este es fin calcular. Me piden AF. Entonces, ¿Cuándo? 13. 13. Muy bien. Ya está. Fácil, ¿no? Sí. Aunque, profe, no pude haberle puesto como una recta, o sea, que me caiga como 90 en donde dice 60.
como mirando por ahí. Acá trazar 90, Ajá, pero por eso te digo, si tú trazas 90, ya tú vas a tener que esta pequeña distancia es 4 y que eso que trazas es 4 raíz de 3. Y después, claro. ¿ves? Lo que yo estoy buscando acá es una base media. Cuando tú ves un punto medio, cuando tú ves un punto medio, haz que esta recta sea una mediana, una base media, ¿ya? ¿Y cómo vas a hacer eso? Convirtiendo este punto también en punto medio, así como yo he hecho acá, o si no, ¿ya? Buscas la base media de este lado de acá, ¿entiendes? De la otra forma también sale. Si yo trazo por acá, también sale, ¿sí? Eso Ok, que estoy trazando acá vale 4, acá vas a formar, esto valdría 4, porque es la mitad de esto, ¿sí o no? claro. Acá vas a formar un triángulo equilátero, acá vas a formar un triángulo equilátero. O sea que esta distancia me vale 4, ¿no? Y como este es punto medio, todo esto es 9. Esto valdría 9. 9 más 4, 13 también. ¿Sí? Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. De las dos formas te va a salir igual. En el problema 7, ¿qué tenemos? Para graficar, ¿no? Tú me vas leyendo y yo te lo voy graficando, ¿te parece? Ok. Espérate, voy a poner entonces acá un poco más abajo. Hacerlo acá abajo, ¿no? En Léela, un bro. triángulo ABC, en el exterior y relativo a los lados AB y BC. Ya, espera. Un triángulo ABC. ¿Te dicen qué tipo de triángulo es? No, No. Lo más recomendable siempre que vas a graficar un triángulo así, de la nada, grafica un escaleno. Por eso es que te preguntaba yo qué tipo de triángulo era, ¿ya? Ese es claro. el tipo de triángulo que es recomendable graficar. Yo voy a hacer este triángulo de acá, ¿ya? Es un triángulo ABC. Ahora sí, continúa leyendo. En el exterior y relativo a los lados AB y BC, ¿Ya? se ubican los puntos E y F, ¿Ya? tal que los triángulos AEB y BFC son equiláteros. Ya, mira, por acá yo voy a ubicar el punto E, ¿ya? Te dicen que si yo uno esto, formo un triángulo, pero no es cualquier triángulo, es un triángulo equilátero, ¿no? Donde Claro, esta medida va a ser igual a esta medida e igual a esta medida. ¿Está bien? sí, Sí. Ahora, esto, por acá más o menos, y si yo cierro acá, ¿qué voy a formar? También un triángulo, equilátero. Ujú. o mejor dicho, otro triángulo equilátero, ¿no? Porque ya tenemos uno. Ya. Este sería mi F. Y como también son iguales sus lados, esta vez le voy a poner dos rayitas más, ¿ya? Ya. ¿Qué más? Nos piden la medida del mayor ángulo que terminan AF y S. Azul. Cruzado, ¿no? Ujú. Lo voy a cruzar con azul. Esto y estos son iguales, ¿no? Claro. Ya. No, no son iguales. ¿Qué estamos hablando? Estamos trazando AF y S, ¿verdad? Ah, sí. Y me están pidiendo la mayor medida del ángulo, que es este, sería este, ¿no? ¿Hay una fórmula para eso? ¿O una propiedad, digo? No, vamos a demostrar una congruencia. Déjame un segundo Ok, que le ponga un poco de tinta a esto, ¿ya? ok, ok. ¿Cuál es la congruencia? ¿Cuáles son los triángulos congruentes? Así, así, ahí está. ¿Cómo? ¿Cuáles son los triángulos congruentes? A ver, identifícalos. A ver. Ojo, que tienes que decir por qué, cuál es el caso y todo. No, creo que le metió mucho. Ya.
¿Encontraste los triángulos que son congruentes o no? No. Ya, mira. ¿Cuánto valen los ángulos? ¿Cuánto miden los ángulos en los triángulos equiláteros? 60. O sea que acá tenemos 60, por acá también tendremos 60, y todos los ángulos serían 60, ¿no? Sí. Pero yo acá le voy a poner un ángulo tita, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Eso no está bien, ¿no? Sí se ve. Entonces, quiero que veas el triángulo EBC y veas el triángulo eh, A, B, C. AB, ajá, Ujú. ya BAE, voy a poner. ¿Ya? ¿Qué caso se cumplirá? Tienes un tronquito, el ángulo que es Z más tita, y tienes dos rayitas, ¿no? ¿Sí? Claro. En el EBC. Ujú. En el otro, tienes el tronquito, el ángulo que es 60 más tita, recuerda que el orden de los sumandos, Altera la zona. Ujú. ajá, y tienes las dos rayitas. ¿Congruente, sí o no? Claro. Ya. Lado, ángulo, lado. Ahí está demostrado el caso. ¿Está bien? Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Lo que se le opone a las dos rayitas en este triángulo, por ejemplo acá, lo voy a sombrear acá, que sea alfa. ¿También se va a repetir acá, sí o no? Sí, porque son, ajá, Alfa y alfa. Por otro lado, 2 alfa más tita es igual a X, ¿no? claro. Por otro lado, ¿cómo sería? Ah, no, lo que se lo pone a las dos rayitas, acá sería el alfa, ¿no? Estoy mal. Lo que se lo pone a las dos rayitas es alfa, acá también sería alfa. Ah, ok, sí, 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 ahorita me acabo de dar cuenta también. Ya. Y si le pongo acá, no sé, por ejemplo, beta, Ya ahí también arriba sería. Ajá. ya. Ahora sí. Entonces, en cualquiera de los dos triángulos congruentes, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos? ¿Cuál? Sí, Alfa más beta más 60 más tita. ah, ya. En 180. cualquiera de los Ujú. triángulos, 180. Entonces, alfa más beta más tita es 120, ¿no? Claro. ¿Puedes mover un poco más para la derecha? Ya. Ya, ahora ¿Lo sí. ves, sí o no? Pero Sí, también ves este boomerang, ¿o no? claro, entonces sería que tita más beta más alfa es igual a X. El X 120, ¿no? ¿Sí? Oh, Ya, muy bien. De esa forma se trabaja con la congruencia, ¿ya? claro, no había visto los triángulos congruentes. De que vas a encontrar maneras más sencillas, sí, pero por ahora quiero que te quedes con esto. Que demuestres la congruencia. Cada vez que puedas, demuestra la congruencia. ¿Ya? Ya en Claro. último caso, cuando ya, como tú dices, no es para marcar nomás, ahí sí, si quieres, pon asume, ¿no? Asume, invente triángulos. Pero en este está demostrado. ¿Se entiende, no? Sí, Ya, vamos con la 16, por este lado. Lee la 16. También es para graficar, creo. sí. Lee la 16. Ok. En un triángulo isósceles ABC Ya, de base a C. espérate. ¿Qué más? ¿Qué Ujú. más? Sí, lee. En los lados AB, BC y AC se ubican los puntos P, Q y R, Ya, respectivamente, tal que AR es igual a QC y AP es igual a RC. ya. Si la medida del ángulo ADC es igual a 100, entonces la medida del ángulo PRQ es... Acá creo que te dan datos de más, pero mira, lo primero que vas a hacer siempre antes de graficar es leer el problema completo. Y mientras lo vas leyendo, lo vas plasmando mentalmente, ¿no? Para que no estés rehaciendo los gráficos. Yo iba a hacer un triángulo de esta forma, isósceles. Pero al final te dice que el ABC es 100. ¿Esto sería 100? ¿Te ayuda a que eso sea 100?
No, ¿No ves? Entonces, siempre es bueno leer hasta el final, ¿sí o no? Porque al final claro. recién me dicen que es ángulo de 100. ¿Ok? Yo tengo que este ángulo de acá, entonces es 100, y que, como son isósceles, estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué no le pongo acá, no sé, algo que me diga que estos dos lados son iguales? Porque a mí me están pidiendo hacer un trazo, ¿no? ¿Qué trazos? A ver, déjame recordar. Dice, a ver, espérate. Ah, ya, AR es igual a QC, pero para eso se ubican los puntos P, Q y R, respectivamente, en A, Ya, B, BC y así. el Claro. PQ, no, disculpa, P está en B, ¿no? P está en AB, Ya, el Q, en BC ya, y bueno, R en AC. y R, ya. ¿Y cuáles son los datos? AR es igual a QC. Ya, entonces el R está muy lejos, ¿no? Más o menos el QC, el R estaría por acá, ¿no? ¿Qué más? Y AP es igual a RC. Y el AP es igual al RC. Entonces podría Más decir allá, que el P está muy, claro. muy abajo, ¿no? Sí, Podría poner el P más o menos por esa distancia. Pero como no quiero que caiga perpendicularmente con el R lo puedo poner hasta un poco más acá. Ya, ¿qué más? nada más. Nos No sé, piden la medida del ángulo PRQ. ¿qué más se traza ahí? ¿Nada más? Ah, ya. Sí, AR es igual a QC. AR es igual a QC. Ya, pero eso es lo que vimos, ¿no? Ya, entonces tenemos esto. El AR es igual al QC y además el AP, ¿a qué es igual? ARC. ARC. Ya. Yo voy a trazar, a cerrar este y a cerrar este. ¿Qué tipo de triángulos son estos dos que estoy trazando? Son congruentes, ¿no? Claro, tronquito, ángulo, vamos a poner tita, por ejemplo, bolitas, ¿no? La, Tronquito, ajá, tita, bolitas. Son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que esos dos trazos de verdes, ¿cómo son? son iguales. O sea, son congruentes, digo. Claro, ya está. ¿Qué más tendríamos? A ver. Pero ese, ¿por qué le puse tita? Yo puedo saber cuánto vale ese ángulo tita, ¿sí o no? Claro, 40 Claro, esto valdría 40. Muy bien. Y este, también. también 40. Ahora, Ahora ya, hasta ahí está. No nos den más datos, entonces ¿qué me piden? ¿Qué me piden? PRQ. El PRQ. Si esto vale beta, se lo pone a bolitas. A bolitas también se le debe poner beta, ¿no? Beta. Ujú, Si esto vale tita y se le pone tronquito, acá también tita tita, ¿no? también. Claro. ¿Te das cuenta o no te das cuenta de lo que vamos a hacer? Utilizamos un triángulo, como hicimos en el anterior. Beta más tita y más 40 es 180, ¿no? O Sí, sea que beta más tita es igual a 140. 140. Ahora, ¿cuál vas a trabajar? El ángulo llano, ¿sí? Y en ese Claro. ángulo llano que tienes, que teta más beta y más x es 180. Pero como ya sabes que este es 140, ¿qué valor toma el x? 40 también. 40. Ahí está. Uh, Recuerda que tenemos que demostrar los casos de congruencia, ¿no? Ya. Está claro, ¿no? sí, Ya, está vamos a, entendible. ya. Ahora vamos a trazar acá. Acá arriba vamos a hacerlo. Este anterior era el 16. Lo ponemos acá. Ahora vamos a hacer el problema 15. ¿Lo tienes a la mano? 15.
¿Cómo? A ver, la 15, ¿cómo sería? Ah, ya. Es un triángulo recto. En un triángulo ABC recto en B. En geometría, la forma correcta de graficar un triángulo rectángulo es de forma horizontal, ¿no? O sea, el ángulo recto en la parte superior. Pero también acuérdate de esto. Siempre que vas a graficar un triángulo rectángulo, haz un cateto más corto que el otro, ¿ya? Mira, yo sin leerle problema, hago esto. Oye, hago esto de acá. Pongo el ángulo recto acá y este lado es más corto que el otro. ¿Está bien? Ok. Ujú. Entonces dime tú, ¿en qué vértice es recto? En B. Entonces ya tenemos nuestro triángulo ABC recto. Ya. Continúa leyendo. AE y CF son bisectrices interiores del triángulo. Voy a Ok. trazar con diferentes Y. colores, ¿ya? Ok. Mira, por partes, por partes. Voy a trazar el AE, que es bisectriz, o sea que este ángulo de acá es igual a este ángulo, y le voy a poner tita y tita. Y en el caso del CF, ¿no? CF. Sí. CF. Y a ese voy a ponerle beta y beta. Ya, son bisectrices. ¿Qué más? EM y FN son perpendiculares a C. Uy, entonces el F ahí va a incomodar un poco. Ya, pero vamos a intentar. F. Mm, ya, voy a borrar estas titas y voy a trabajar con esta bisectrices así nomás ya, para no manchar mucho la figura. Ya. Ya. El F se traza perpendicular, creo, ¿no? A ver. Y el E también, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los vértices acá? ¿Para cuáles son los puntos? M y M, N. M y FN, ¿no? Ya. Ojo, yo solo sé que son bisectrices. Yo sé que estos son bisectrices. Ya. ¿Te acuerdas de la propiedad de la bisectriz? No. Si tú tienes una bisectriz, siempre que tengas una bisectriz, ¿ya? Si tú tienes esta bisectriz, tú tomas un punto de esta bisectriz. Si trazas para un lado perpendicular, también trazas para el otro perpendicular. Y estos dos triángulos son congruentes. ¿Entiendes? Claro. También me dicen que este lado vale C, que este lado vale A y que todo este lado vale B. B. Y me piden calcular NM, ¿no? Sí. Ya. El A es bisectriz, ¿no? El ¿Cuál? A es bisectriz. AE, bisectriz. ¿Sí? Eh, espera. Solo mira el triángulo Sí, sí, ABC sí. y lo que está trazado de rojo. Sí, sí, sí. Son Entonces, bisectrices. como ese es bisectriz, el AE, solo el AE, es bisectriz, y yo estoy tomando un punto de esta bisectriz y se está trazando perpendicular para acá, y también tienes la perpendicular para el otro lado, ¿sí o no? Entonces, el ABE y el AME, ¿cómo son? A, M. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya, mira, acá ese de acá, que está de rojo, es una bisectriz. ¿Está bien? Ya, sí, sí, sí. Yo estoy tomando el punto E de la bisectriz y se está trazando perpendicular para este lado y perpendicular para el otro. Entonces, este triángulo ABE y AEM son Claro, son congruentes. congruentes, ¿no? Si todo Ujú. este lado me vale C, es como si todo este lado me valiese C, todo este de acá también me tiene que valer C. Entonces, ¿cuánto es la medida desde A hasta M? ¿Cuánto es la medida de A hasta Eh, M? C también. No, C. sí, sí. Ya. Ahora vemos por el otro lado. Vemos con la otra bisectriz.
esta bisectriz tiene un punto conocido y se traza perpendicular acá y perpendicular allá. ¿Cómo son estos dos triángulos? Congruentes también. Congruentes. Si esto vale A, También ahí abajo. todo esto de acá me vale A. Claro. Yo tengo acá lo siguiente. Todo esto me vale C, ¿no? Sí, Todo eso me vale C. Pero si esto vale X, ¿cuánto me valdría la N? C menos X. Bien. Y por el otro lado lo mismo, ¿no? Todo esto vale A. Pero como esto es X, esto me valdría A menos X, ¿no? Claro. Entonces, yo sumo los tres segmentos que hay en la hipotenusa, que son C menos X más X y A Es menos igual a B. X, igual a B, ¿no? ¿Y se va? Los X. Esos dos. Sí. Ya, y me quedo con que C más A, el menos B viene acá, es igual a X. Y ahí está el valor de X. Claro. Se va a calcular el valor. Ah, ok, claro. El problema que tienes es un tremendo gráfico. Sí, ese sí. Está claro el problema 15, ¿no? Sí, Los colores ayudan bastante, ¿no? sí, para poder diferenciar, porque si no lo hicieran así, uff. Claro. En geometría los colores ayudan bastante. De hecho, en geometría y en álgebra también, ¿no? En álgebra también acostumbro a utilizar muchos colores. Vamos a ver si entra, si no tenemos que borrar el otro, ¿ya? Aunque ya puedo borrar todo, ¿no? Sí, ya lo tomé escrito y todo. Ya. A ver, en este problema 14 tenemos lo siguiente. El L1 y el L2 son paralelas. Me lo menciona el problema y también lo indica con lo que pide, ¿no? Bueno, a ver si podemos hacer ese gráfico. Y a mí me están pidiendo, esto ya sabemos que son L1 y L2 paralelas, y a mí me están pidiendo esta distancia, esta medida, ¿verdad? O sea, ¿cuánto es la medida que hay entre ellas prácticamente? ¿Sí? K y L. Sí. Prácticamente me están pidiendo cuánto es la medida que hay entre ellas. Yo tengo dos rectas secantes que también son paralelas, ¿sí o no? Yo tengo estas dos rectas. Y son paralelas. Sí, sí. L2 y L3 creo que son. L3 y L4. Ya, L3 y L3. Y mira, por acá está saliendo una bisectriz. ¿Tienes idea? ¿Por dónde empezar? No. Pero mira, si ves una bisectriz, ¿cuáles son las posibles opciones que puedas trabajar? ¿Qué crees? Si ves una bisectriz, ¿qué posible opción crees que puedas trabajar? Y encima de la bisectriz te están poniendo hacia acá, acá es, ¿no? 90 grados. Me quedó muy corta. Voy a borrar Y esto y voy a poner... aparte, en la parte de derecha de arriba hay un triangulito chiquito. Allá, casi se. Estoy alejándolo un poco para que cumpla el 90 grados, ¿ya? Porque acá te están dando que esto es 90 grados. Ujú. Acá es 90 grados. ¿Sí? Ya. En ese triángulo chiquito, ¿qué pasa? Ya. También te lo ponen acá perpendicular, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es eso? Ya. Acá también tengo que es 90. Ya no pareja, pero bueno. Ya. Eso es lo que tengo hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos calcular? El KL, ¿no? Habíamos dicho que si tú tienes una bisectriz,
Si tú tienes una bisectriz, si tienes perpendicular para un lado, ¿qué trazas? Perpendicular también para el otro, ¿sí o Para el no? otro. Sí, sí. Entonces, esta medida con esta medida tienen que ser iguales. ¿Y cuánto me dicen por esto que vale? El ¿Cómo? PQ vale 18. O sea que este de acá Sí, también me vale 18. 18. ¿No? Vamos a ver si está Claro. bien lo que estoy haciendo, ¿no? Y me dicen que el AB vale 12. El AB vale 12. Entonces, lo que yo voy a hacer. Ah, ya. Este es otro punto de la bisectriz, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ujú. Si yo trazo acá, esta de acá, perpendicular a este lado, también trazaría perpendicular al otro, ¿sí o no? Pero como son paralelas, si yo prolongo esto, justo va a coincidir, ¿sí o no? Y que acá también es 90. ¿Por qué? Porque acá es 90 y acá también es 90 porque esas dos rectas son paralelas. ¿Puedes ver eso? ¿Cuáles dos? Los dos que son de verde, pues. Esto y todo esto. Claro, sí. ¿Sí? Pero ¿por qué coincide con este pequeño segmento que era perpendicular? Porque son paralelas. ¿Ya? Y a mí me Ok. decían, mira, a mí me decían que esto de acá es 12. Pero aparte, mira esta figura de acá. ¿Qué figura es esta? Acá tiene que ser perpendicular, acá también es perpendicular, acá también es perpendicular y ahí también es 90. ¿Qué figura es Un esa? rectángulo, aunque no parezca. Rectángulo. Ajá. No parece mucho, ¿no? Pero es un rectángulo, ¿sí o no? Pero este acaba el día 18, entonces eso también tiene que valer 18. ¿Cuánto vale todo esto que está de verde? Ah, mira, no era necesario 30. hacer esto. Y esto de acá, como es Son perpendicular, iguales, claro. acá también. Y es igual a lo que me están pidiendo, ¿no? Sí, eso no tuvimos que hallar casi nada. A ver. El de rojo no teníamos que hallarlo, de hecho, ¿no? Por gusto. El X es igual a 3. Ya está. Yo tracé para Wow. eso de rojo porque es la primera impresión que yo veo. Dentro de mi bisectriz, si tengo un punto de donde se traza el perpendicular, también traza el otro. Pero ese no me fue necesario. ¿Quién utilicé? El más grande, ¿no? Ya Claro. está. Ya mira, quiero que veas los primeros problemas. Los primeros de. Sí, los primeros de acá, de esta hoja. Ah, ok. Ya. ¿Lo tienes ahí? ¿Cómo? ¿Lo tienes a la mano? Sí, sí. Ya. Del 1 al 5, dime a ver qué problema te complica. ¿O crees tú que te puede complicar? Y quiero que lo plantees y lo intentes. Ok. Aunque los tres primeros son de. ¿Aplicación? ¿Cómo? ¿De aplicación? Son como verdadero y falso. O sea, uno. Acá abajo Ya. no. También no tengo los tiempos. Julio, ¿bastante ahí todavía? ¿Se durmió el profesor Julio? Sí, para mí que sí. No quiere aprender. No. Ya mira, yo tengo acá esto. El problema 12, a ver. Mira el problema 12 primero. Ya, vamos a ver. El profesor de verdad se durmió. ¿Qué fue? Te lo voy a escribir. Ya, ya. 12.
¿Qué significa que el igual con una rayita arriba? O sea, con... Es ese componente. Ah, ok. Parece que como estamos trabajando mucho, nos paramos enviando fotos de los diferentes grupos y a veces perdemos lo que nos enviamos. ¿Cómo? ¿No? El primer problema estoy buscando. No se mete. Ah, ok, ok. Ya, ahí está, ya me lo envié. Ah, ya, del 6 al 10. En ese tipo de problemas era lo que quería que veas para la aplicación. Del 6 a 10, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Jesús, te Ah, acabo de claro, esos enviar son como los que... material a Messenger. Ya, sí, Julio. Disculpa por despertarte. No, estoy con física, estoy viendo otra cosa. Disculpen. Hola, Net. Hola. Ya, mira. Y ahí de esos primeros problemas, a ver, ¿Cómo? de los problemas 6 al 11. A ver, ¿cuál crees tú que te puede complicar? Antes de hacerle la 12, ¿ya? Primero esos problemas, a ver. Creo Quiero que que la 11. intentes. A ver, inténtalo primero. Quiero que Ah, ya, intentes. ya voy a ver. Mm, A ver. Ah, sí se ve difícil la 11, ¿no? Voy planteándolo también por acá, ¿ya? A ver si coincidimos. ok. Mm. ¿Salió o no? Sigo completando. A ver. Ya, ya. eh, Tómate un par de minutos más. ok. Creo que AF vale 3 y también FB vale 3. Ujú. Después... ujú. Ya, voy a poner las dos que me dijiste, ¿ya? Esto vale 3, a ver si lo puedes ver mejor por acá. Y sí vale 3. Ya, tú sigue, tú estás trabajando. Sí. Ah, ¿le digo? No, no, no. Tú sigue, intenta resolverlo ahí donde estás. Pero te ayudo acá por si es que tu imagen se mata. Ok. ¿Ya? ¿Qué más?
Mm. ¿Has hecho algún trazo? ¿Sabes? Acabo de ver de que si abajo es 8 y ahí es 3, no podría ser, y arriba, o sea, es 4 tita, el 4 tita se le está poniendo 8 y a tita se le está poniendo 3. No, a Tita no se le pone 3. Pero no son iguales, o sea, si ahí es 3 y 3 y el otro lado no podría ser así. No, no podemos asegurar que esto, o sea, ninguno de estos dos puntos es punto medio. No me dicen eso de dato. Ah, ok, ok, ok. Pero sí me dicen que la AB es igual a BC. Entonces, todo este ángulo es igual a todo Es. este ángulo. Eso sí, Ujú. quizás eso sirva, a ver. Y todo eso entonces, BC, entonces también sería 6. Sí, sí. En realidad también yo estoy algo confundido. Pero vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver si es que nos sale. Vamos a intentar. Que creo que acá te da un mal ángulo, pero vamos a ver. Yo acá tengo un triángulo rectángulo. Hay una propiedad que dice lo siguiente. Que cuando tú ves un triángulo rectángulo y trazas la mediana relativa a él, estas medidas son iguales. ¿Has visto eso? No. ¿No lo has visto? No. O sea, en todo triángulo rectángulo, cuando tú traces una mediana relativa a la hipotenusa, estas Se tres medidas parten son partes iguales. iguales. Ya, ahora sí. Eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Ya? Pero vamos a ver de qué me sirve. Yo solo sé que esto vale 4, 4 y 4, nada más. Ya, a ver. Ya, pero no son ni paralelas ni nada, ¿no? Quizás no me sirva eso. A ver, ¿qué más dice por ahí? Calcular MF. Ya, ese es uno que podría utilizar. El otro que podría utilizar es esto, lo de la mediatriz, ¿no? Cuando es 90 y estos son iguales, es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces lo que ¿Puedes yo volver un también poquito podría, más a tu derecha, porfa? ya, lo que yo también podría hacer acá es prolongar esto. Ya hice una opción, ahora voy a hacer la otra. Voy a prolongar esto, y si yo prolongo esto, y acá también lo cierro, voy a ponerle acá D. El triángulo ACD es un triángulo isósceles, ¿no? ACD. Claro, ¿la ves o no? No, a ver. ¿Por Mira, qué? por mí te voy a borrar esto. Ya. Lo que yo he hecho es prolongar eso de allá, porque acá yo tengo que es 90 grados. ¿Está bien? Ya. Ok. Ah, pero esta no es base media. No. No podría indicar que el MD es igual a MC todavía. Por eso. Ujú. Sí, tienes razón. Todavía no podría indicar eso. A mí me están pidiendo MF. A ver, acá. A ver, ¿qué triángulos pueden ser congruentes en nuestra figura? Mm, Existen de LLL también, ¿no? ¿Cómo?
El de lado a lado a lado. Sí. A ver, ¿Lo encontraste? aún no. Pero creo que voy a intentar algo así. Ya, pero yo no veo ningún triángulo que pueda ser congruente. Ya, pero eso que he trazado. Ah, no, pero acá no es punto medio tampoco. No, no tiene sentido. Era algo que no tenía que ver. Bueno, aún nada. ¿Tú qué tal? Igual, tampoco. A ver, voy a tratar de este trazo. A ver si es que sirve. Ya. Hasta el momento no he encontrado ninguna idea de problemas, bueno, de triángulos que puedan ser congruentes. Ese es el detalle. Así que los trazos que vaya haciendo hay que tener bastante cuidado. Y tampoco no veo por qué te dan esos ángulos tita y 4 titas si es que te piden la medida de un lado. Lo normal es que te pidan la medida de un ángulo. Julio, ¿tienes alguna idea por ahí? Lo estoy viendo, Cholo, dame un toque. Espera, voy a poner pausa también al video porque si no... Triángulo rectángulo. Espérame, y ahora sí. Si tiene un triángulo, Rectángulo. ya, APD. recto, ¿dónde te dicen? En P. Recto en P. En P. Ujú. APD es Ya. ¿Qué más? donde C es punto medio de AD. Donde C es punto medio, De AD. ya, ¿qué más? Ya, a ver, espera. APD. Claro, Y el C es punto medio de la AD, o sea, de la hipotenusa, ¿no? sí. Y en la prolongación AP se ubica el punto B, Y en la prolongación AP se ubica el punto B. ¿Qué más? tal que AB es igual a BC. Ya. Por acá Isósceles punto ahí, B. ¿no? Si lo ponemos. Si es que trazamos, bueno, si el C lo ponemos un poco más acá. Ya. Ah, pero el C es punto medio, ¿no? No podemos llegar.
Tendré que quedarse ahí. Ya. Si trazamos acá, ¿sería isósceles? Claro, ya que la B es igual al seno. Este ángulo es igual a este ángulo, ¿no? Claro, a ver si igual a ese. Y AD es igual a 2 veces BP. Es que si el BP vale X y el AP vale, no, el AD vale el doble, 2 ¿no? X. Ujú. Y como es el punto medio X y Y, ¿no? Ya, bueno, podemos ponerle X y X, pero ahí ya no tendría un poco de lógica, porque mira, el AB es igual a la C, ¿sí o no? Sí, Si tú me dices que esto vale X, ¿cómo el AB también va a valer X? Si este es X. claro, pero ahí dice que es el punto medio. Mm, A ver. Tal que AB. Ah, no, te dicen que AB es igual a BC. El AB es igual a BC. y sí, ahorita me puedo dar cuenta también. Ya, Entonces, eso es un- ahí sí sería, ¿no? Y ahora sí, ya. ¿Qué más? Y ese, ya, sí, sí, ya. Y después dice calcule el ángulo ADP. Ya. ADP. A este ángulo tita lo voy a llamar. Si es punto medio, podemos trazar uno de frente, ¿no? Sí. ¿Cuál es el C? Si es punto medio, ¿qué quieres trazar? Así como para que lo de arriba también sea X y X, o no. Ah, ya, pero ahí todavía no tenemos, bueno, no tenemos la certeza de estos puntos. Ok, Lo que yo te puedo poner es que acá también es X y que acá, este ángulo de acá, opuesto por el vértice, es igual a este, ¿no? claro. Pero acá es 90, acá no es 90. Esa es la Mm, diferencia. mm. Entonces no son congruentes, obviamente. ¿Y cuáles son los congruentes ahí? A ver, eso es lo que vamos a buscar ahora. A ver, vamos a pensar el planteo ya. Me deja un poco de duda. Aquí tenemos un rectángulo APD, donde C es punto medio de AD, ya está. En la prolongación de AP se ubica el punto B, tal que AB es igual a BC. Ya. Y calcule algo. Ya. Ahora sí, vamos a ver. Si acá le pongo beta, estos dos son tita más beta, ¿sí o no? ¿Cómo? A ver. Sí. Ya. El de acá, a ver, ¿qué otro ángulo tengo acá? Y arriba también sería beta. Claro. Y este ángulo de acá es 90 menos beta, nomás, bueno. Pero Ujú. vamos a ver qué nos sirve. Ah, ya, mira. Me voy a olvidar un rato de este ángulo. Yo voy a hacer un trazo. Esto era para prolongar un poco más, ¿ya? No, no va a aparecer, pero bueno, vamos a ver. ¿Te acuerdas que te dije la mediana relativa a la hipotenusa? X, Claro, X, claro, sí, sí. X. El triángulo PBC, ¿qué tipo de triángulo es? Son isósceles, Ya. ¿no? Sí, Estos dos ángulos son iguales. iguales. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más podría ser ahí? Ya, a ver. Pero acá también tienes otro isósceles, el PCD. O sea que acá también es θ, ¿no? Claro. Y entonces del otro lado también sería. ¿Cuál? ¿Teta más beta acá? mm, sí sería, ¿verdad? Sí. ¿Y este ángulo que está acá, quién es?
Este pequeño ángulo que está acá, que es el mismo que está acá, es beta menos tita. ¿Y por qué beta menos tita? Porque la suma de estos dos es beta. Ah, ok. O sea que este es beta menos tita. Ya, ya. Para algo me tiene que servir eso. Si yo hago la sumatoria de los ángulos, yo tengo lo siguiente. En el triángulo rectángulo, tengo que 2 tita más beta es igual a 90, ¿verdad? Pero en Claro. el triángulo ABC, yo ya sé que este ángulo de acá vale tita más beta y más beta menos tita. ¿Cómo sería eso? A ver, 2 tita más 2 beta, sumado con el que está arriba, que es beta menos tita, y eso tiene que ser 180, ¿no? 80. ¿Llegamos a lo mismo o no? Acá yo tendría que Sí, sí, tita porque le quitamos más la... Sí. 3 beta es igual a 180. ¿Ves? Pero voy a reemplazar de acá que el beta es igual a 90 menos 2 tita, y eso lo voy a reemplazar acá para hallar el tita. Claro, sí entiendo. ¿Cómo sería? Tita más el triple de esto, 270 270 menos 6 menos tita, 6 tita. Ujú, 180, ¿no? claro. Vas a restar Pasa esto, sería 90, y para el otro lado pasa 6 tita menos tita, 5 tita, ¿no? Y el valor de tita sería 18. 18. Ya, pero nos piden ADP. AD. Claro, Por eso reemplacé para el tita, porque nos piden ese tita. Ya, ne. listo. Voy a tomarles captura. Pero